Bueno, pues con el susto todavía en el cuerpo por ese desastroso dato de inflación en España, tras las continuas revisiones a la baja en el crecimiento mundial, muchos analistas creen ya inevitable la llegada de la temida recesión. Todavía no ha llegado, pero hay que ir preparando las carteras por si acaso para escenarios más negativos. Muchos inversores se preguntan qué sectores, qué estilos, qué estrategias son los más adecuados para seguir invertidos en la bolsa sin renunciar a la rentabilidad. Inés del Molino es directora de cuentas de Schroders. Hola Inés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Vamos a hablar de uno de los últimos informes que habéis publicado, las estrategias más adecuadas en renta variable para afrontar un periodo de desaceleración económica o de recesión. ¿Cómo se han comportado, en primer lugar, vamos a saber cómo se han comportado históricamente las acciones cíclicas y las defensivas en los momentos de desaceleración o recesión económica? Pues nosotros lo que hemos hecho ha sido al final analizar efectivamente cómo se han comportado en recesiones o en desaceleraciones pasadas, y lo que nos damos cuenta es que las empresas más defensivas, las compañías más defensivas, suelen tener una beta menor a mercado, es decir, tienen una sensibilidad menor al mercado. Por lo tanto, en estos movimientos de correcciones significativas se quedan un poquito mejor paradas que las que tienen una beta superior, que serían las más cíclicas. En ese sentido, lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que tanto en el pasado como ahora estamos viendo que sucede actualmente, todas aquellas compañías que se clasifican como de alta rentabilidad por dividendo o de baja volatilidad son las que mejor se comportan en un escenario pues un poco pesimista, ¿no?, que estamos viviendo y como hemos vivido en ocasiones anteriores. En el caso, la cuestión es que esta recesión no se parecería a otras anteriores en el sentido de que los bancos centrales están subiendo los tipos de interés, no bajándolos. Antes, cuando había una recesión, se bajaban los tipos de interés, ahora viene una recesión o por lo menos amenaza de recesión y lo que están haciendo es subir los tipos de interés. No sé si este tipo de estrategias o el pasado sirve un poco para operar en el presente. Bueno, efectivamente, la diferencia es que en esta ocasión estamos viendo subidas de tipos en lugar de bajadas. ¿Cuál es el motivo? Que ahora mismo las autoridades centrales, las autoridades monetarias están más centradas en vigilar la inflación, en controlar la inflación, que en vigilar, por así decirlo, el crecimiento. Es cierto que después de lo que veníamos viviendo y después del 2021 parecía que el crecimiento tenía suficiente fuelle para soportar algunas políticas un poquito más restringidas, más restrictivas. ¿Con esto qué se consigue? Pues intentar no acelerar todavía más la inflación, consiguiendo que el crecimiento no sufra demasiado. Ahí es donde tienen que tener las autoridades monetarias el ojo puesto en intentar no deteriorar tanto el crecimiento que nos acabe llevando a una recesión. Nosotros lo que estamos viendo es que incluso en este escenario, como digo, los activos que nosotros consideramos defensivos y los que consideramos de alto rendimiento por dividendo o de baja volatilidad suelen comportarse relativamente mejor que el resto. Las pequeñas y medianas compañías, por ejemplo, que suelen tener más necesidades de financiación, poca capacidad de fijación de precios, en esta situación padecen un poquito más, pero luego también es cierto que en el momento en el que empezamos a salir de esa recesión suelen recoger con muchísimo más ímpetu, podríamos decir, la recuperación. Por lo tanto, ¿estamos en una situación distinta de la que hemos vivido en épocas anteriores? Sí. Todo lo que es value, que normalmente tiene una correlación positiva cuando los rendimientos de los bonos suben, que es lo que está sucediendo ahora mismo, tiende a funcionar mejor en este entorno. Y de hecho, lo que le gana el value al growth, es decir, las acciones denominadas de valor frente a las acciones de crecimiento, es el tercer mejor dato desde prácticamente 1970. Es decir, que todo lo que es value se está comportando muy bien, sobre todo por dos factores fundamentales, ¿no? Porque todo lo que es energía es value y todo el sector energético ha volado, y porque, como digo, la correlación con los rendimientos de los bonos es muy alta. Entonces, cuando los bonos de los rendimientos suben, el value también se suele comportar bien. Así que tenemos, pues eso, una situación distinta de la que hemos vivido, pero no por ello no tienen por qué funcionar las cosas que han funcionado en el pasado. Ir, por tanto, compañía por compañía, pero ya nos dice eso, que históricamente el value se ha comportado mejor en este tipo de escenarios. ¿Cómo habría que armar entonces una cartera? ¿Habría que apostarlo todo al value?
Bueno, no. Nosotros la verdad es que somos una casa británica de gestión activa y lo que creemos es que hay que tener pues mucha flexibilidad porque, como digo, la situación va cambiando. Esto no se puede armar una cartera y mantenerla estáticamente hasta dentro de 12 meses. Lo que nos parece más apropiado es ir siguiendo si el mercado va a seguir subiendo tipos de esta forma tan impulsiva como lo está haciendo sobre todo la Reserva Federal, ver si el Banco Central Europeo termina de subir tipos este año y hasta dónde los va a subir, ver cuánto crecimiento se deteriora por esta subida de tipos, es decir, cuánta demanda se queda un poco al margen por la subida de tipos y ir construyendo poco a poco las carteras en ese sentido. Nosotros creemos que hay segmentos donde es difícil que se funcione mal, como por ejemplo el segmento de calidad. Pero es verdad que el value, por los motivos que acabo de decir, de que tiene mucha energía y de que cuando los rendimientos de los bonos suben, suele subir porque la correlación es alta, nos parece que también podían ser un buen valor añadido a tener en la cartera. Pero sobre todo nuestra forma ahora mismo de montar una cartera sería con mucha precaución, con mucha flexibilidad, mucha diversificación y teniendo en cuenta que en momentos complicados de mercado, como digo, calidad suele hacerlo bien, todo lo que es calidad funciona y lo que es value relacionado con sector energético también nos podría seguir echando una mano. Me dejaba para el final la pregunta más importante de todas, que es un poco la que va hilando y encadenando todo esto que estamos hablando. ¿Cuál es el escenario principal con el que trabajáis en Schroders y cómo creéis que van a responder, claro, los bancos centrales a un posible colapso en el crecimiento económico? Pues los bancos se enfrentan a una de las misiones probablemente más difíciles a las que se hayan enfrentado y yo desde luego no me gustaría estar en sus zapatos, como se dice, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que conseguir frenar ese crecimiento inflacionista que va disparado y por otro lado tienen que conseguir no deteriorar tanto el crecimiento como para provocar una recesión, es decir, tienen que conseguir esa desaceleración suave o ese aterrizaje suave que no es fácil porque la política monetaria efectivamente es la única herramienta con la que cuentan para luchar contra la inflación, pero es súper contundente y sus efectos suelen ser un poquito más a largo plazo. Entonces tienen que tener, por así decirlo, ese juego de platillos en donde no quieren que ninguno se les pare, pero es muy complicado. Nosotros, ¿cuál es nuestro escenario? Van a seguir subiendo tipos, tanto Estados Unidos como el Banco Central Europeo, ya lo han anunciado. Creemos que la Reserva Federal nos terminará dejando los tipos de interés cerca del 3% para finales de este 22 y que el Banco Central Europeo efectivamente se ponga a subir tipos esta segunda parte del año y veamos próximas subidas en el 23. ¿Qué es lo que nosotros creemos que puede suceder de aquí en adelante? Que la inflación deje de subir tanto. Es decir, que la tasa de crecimiento de la inflación deje de ser tan vertiginosa como la que hemos vivido estos 6 primeros meses. Por lo tanto, las autoridades monetarias a partir del 23 podrán empezar a tener ya margen de maniobra si el crecimiento se ha deteriorado para empezar a esa posible retirada de tipos, o sea, esa posible rebaja de tipos de interés para empezar a darle un poquito de gasolina o de fuelle al mercado. En cualquier caso, para el 22, subidas de tipos por parte tanto del Banco Central Europeo como la Reserva Federal y una inflación no tan exagerada como la que hemos visto en la primera mitad del año. Eso es lo que, desde luego, desearíamos todos. Inés del Molino, Schroders, un placer como siempre. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Fernando. 12 y 24 minutos de la tarde. Ahora vamos a hablar de bonos, de bolsa. Seguiremos hablando de estrategias. A ver qué nos comentan Carlos Gutiérrez de Dunas Capital y Javier Domínguez Navarro de Auriga Bonos.